tal? Mis compañeros y yo vamos a exponerles acerca del tema tipo y clasificación de la cementación. El equipo está conformado por Gustavo Alejandro, Nancy Cruz, David Lara, Osvaldo Martínez y su servidora María Fernanda Ramallo. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos principios sobre la cementación. La primera diapositiva les voy a hablar sobre el cemento, que dice que es un conglomerado hidráulico que mezclado con agregados de petróleo y agua crea una mezcla uniforme maleable y plástica, que fragua y se endurece al reaccionar con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, formando el llamado hormigón o concreto. Su uso está muy generalizado en construcción de ingeniería civil y su principal función es el aglutinante. Bueno, en la segunda diapositiva tenemos el primer tipo de cemento usado, que es en un pozo petrolero que fue llamado el cemento Portland, el cual fue desarrollado por Joseph Dean en 1824. Esencialmente era un material producto de una mezcla quemada de calizas y arcillas. El cemento Portland es un material cementante disponible universalmente. Las condiciones a las cuales es expuesto en un pozo difieren significativamente de aquellas encontradas en operaciones convencionales de construcciones civiles. Bueno, tenemos los tipos de cemento. Existen diversos tipos de cemento, diferentes por su composición, por sus propiedades de resistencia y durabilidad, por lo tanto por sus destinos y usos, pero se pueden establecer dos tipos básicos de cementos, de origen arcilloso y de origen puzolánico. El de origen arcilloso es el obtenido a partir de arcilla y piedra caliza en proporción de 1 a 4 aproximadamente. El de origen puzolánico, la puzolana del cemento puede ser de origen orgánico o volcánico. Bueno, la clasificación de los cementos según su grado API. Los cementos tienen ciertas características físicas y químicas y en base al uso que se les da, en cuanto a rango de profundidad, presiones y temperaturas a soportar, etc. La API define 9 diferentes clases de cemento, dependiendo de la proporción de los 4 componentes químicos fundamentales, siendo el calcio, el silicato, el aluminio y el fluoruro. Bueno, la clase A, usado generalmente para pozos de superficie hasta 6.000 pies, cuando no se requiere propiedades especiales. La relación agua-cemento recomendada es de 5.2 galones por saco. La clase B, usado generalmente para pozos de superficie hasta 6.000 pies, cuando hay condiciones moderadas, a alta resistencia al sulfato. La relación agua-cemento recomendada es de 5.2 galones saco. La clase C, usando generalmente para pozos de superficie hasta de 6.000 pies, cuando se requieren condiciones de alto esfuerzo. La relación agua-cemento recomendada es de 6.3 galones saco. La clase D, usada generalmente para pozos de 6.000 pies hasta 10.000 pies, para condiciones moderadas de presión y temperatura. Está disponible para esfuerzos moderados a altos. La relación agua-cemento recomendada es de 4.3 galones saco. La clasificación E, usada generalmente para pozos de 10.000 pies hasta 14.000 pies, para condiciones altas de presión y temperatura. La relación agua-cemento recomendada es de 4.3 galones saco. La clasificación F, usado generalmente para pozos de 10.000 pies hasta 16.000 pies, para condiciones extremas de presión y temperatura. Está disponible para esfuerzos moderados a altos. La relación agua-cemento recomendada es de 4.3 galones saco. La clase G y la clase H, usado generalmente para pozos desde superficie hasta 8.000, o pueden ser usados con aceleradores o retardadores, para cubrir una amplia variedad de rangos de presión y temperatura. La relación agua-cemento recomendada es de 5.0 galones por saco. El cemento más comúnmente usado es el zinc. Bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, compañeros, a mí me tocó exponer lo que es el tema de tipos de cementaciones. Para empezar, ¿qué es una cementación? Es la operación con cemento que se efectúa con fines específicos en un pozo petrolero. De acuerdo con estos fines, tenemos 3 clasificaciones de cementaciones, lo que es primaria, forzada y tapones de cemento. Bien, la cementación primaria nos dice que es el proceso de colocar cemento en el espacio anular
llevándolo por la tubería de perforación y colocándolo en el espacio anular, como podemos observar en la imagen. Objetivos de las cementaciones primarias: proporcionar el aislamiento entre las zonas de los pozos que contienen gas, aceite y agua, reducir el proceso corrosivo de la tubería de revestimiento con el fluido del pozo y con los fluidos inyectados de estimulación, soportar el peso de la propia tubería de revestimiento, evitar los derrumbes de la pared de formación no consolidadas. El reto principal es obtener sellos hidráulicos efectivos en las zonas que manejan fluidos a presión. Para lograrlo es indispensable mejorar el desplazamiento del lodo de perforación del tramo del espacio anular que se va a cementar, consiguiendo así una buena adherencia sobre las caras de la formación y de la tubería de revestimiento, sin canalizaciones en la capa de cemento y con un llenado completo. Adelante en la imagen vamos a ver lo que sería una cementación ideal, que tenemos toda la tubería de revestimiento adherida al espacio anular por medio del cementante, de la capa cementante. Cementaciones forzadas. Nos dice que los trabajos de cementación a presión están definidos como el proceso de inyectar una lechada de cemento a base de presión a través de los agujeros o ranuras que existen en el revestidor y comunican el espacio anular del pozo. Adelante. La descripción de una cementación forzada es un trabajo de cementación forzada diseñada apropiadamente. Tiene como resultado la construcción de un enjarre sobre los agujeros abiertos entre la formación y la tubería de revestimiento. Dicho enjarre forma un sólido casi impermeable. Técnicas de colocación. Existen varias clasificaciones de las técnicas de colocación. Las dos primeras clasificaciones son de baja y de alta presión, donde tenemos que la presión en la tubería es menor que la fracción de presión, y en el caso contrario se invierte la condición. Dos técnicas básicas son la cementación forzada breadhead y cementación forzada con herramienta, y dos tipos de bombeo: cementación forzada continua y cementación forzada en etapas. Bien, las aplicaciones de la cementación forzada es reparar un trabajo de cementación primaria que falló debido a que el cemento dejó un canal de lodo originando una canalización, o cuando una insuficiente altura fue cubierta con el cemento en el espacio anular. Otra causa puede ser eliminar la entrada de agua en zona productora de hidrocarburos, reparar una fuga en la TR debido a la corrosión de la misma en zonas expuestas, abandono de una zona depresionada o no productora en este caso, saltar zonas de pérdida de circulación o evitar la migración de fluidos entre zonas productoras y no productoras. Los tapones de cemento. Bien, es la técnica balanceada de colocación de un volumen relativamente pequeño de cemento a través de una tubería de perforación de producción o con un auxilio de herramientas especiales en una zona determinada con agujero descubierto o tubería de revestimiento. Su finalidad es proveer un sello contra el flujo vertical de los fluidos o proporcionar una plataforma o soporte para el desvío de la trayectoria del pozo. Para realizar un trabajo de taponamiento necesitamos conocer toda esta gama de datos, que son la geometría del agujero descubierto, diámetro de la barrena, registro de calibración del agujero, presión de poro, presión de fractura, litología, zonas de flujo o pérdidas, lo que serían básicamente la geología en la que vamos a colocar el tapón, los fluidos que estamos manejando, la rheología de esos fluidos, y temperaturas, que son análisis de presión, volumen y temperatura de los fluidos, para hacer un diseño exacto en el taponamiento de cemento. Existen 4 clasificaciones de taponamientos, que son tapón de desvío, de abandono, de pérdida de circulación o para prueba de formación. ¿Qué es el tapón de desvío? Durante las operaciones de perforación direccional puede ser difícil alcanzar el ángulo y dirección correctos cuando se perfora a través de una formación suave. Es común colocar un tapón de desvío en la zona para alcanzar el objetivo y curso deseado.
¿Qué pasa con el tapón de desvío? Tenemos, cuando tenemos gran inclinación en el pozo, el tapón de desvío nos va a ayudar para que la sarta se desvíe al ángulo deseado en el diseño del pozo. El tapón de abandono, cuando se requiere abandonar un pozo y prevenir la comunicación entre las zonas de migración de fluidos que pueden contaminar los mantos acuíferos, se colocan varios tapones de cemento a diferentes profundidades. Los pozos productores depresionados también se abandonan con tapones de cemento. En muchos países como en México, el gobierno regula el abandono de los pozos con procedimientos específicos. ¿Para qué? Para no contaminar zonas de mantos acuíferos, etcétera. Por pérdida de circulación. La pérdida de un fluido de perforación puede ser detenida si coloca correctamente un tapón de cemento frente a la zona que tenemos de pérdida. Esto es, la densidad alta del cemento hace que los poros de la formación en la que tenemos pérdida se vayan taponando, y se vayan adhiriendo a la capa del pozo como tal, de la formación. Y así vamos reduciendo la pérdida de fluido, aunque un apartado específico de es de que podemos llegar a perder incluso el cemento que estamos inyectando. Y por último, lo que son tapones por prueba de formación, que nos dice que cuando un programa de una prueba de formación y bajo el intervalo por probar existe una formación suave o débil o que pueda aportar a la prueba fluidos indeseables, se colocan tapones de cemento para aislar la formación por probar, siempre y cuando sea impráctico o imposible colocar un ancla de pared. Esto permite evitar el fracturamiento de la zona débil, como lo podemos apreciar en la imagen. Y bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte. Bueno, hola, ¿qué tal? A mí me tocó el tema de diseño de la lechada de cementación. Bueno, para determinar el tiempo durante el cual se bombeará la lechada es necesario conocer las condiciones del pozo, así como la potencia hidráulica requerida, el caudal de desplazamiento, el volumen de la lechada y la relación entre el diámetro del pozo y el revestimiento. Los datos de resistencia del cemento están basados en la temperatura y presiones a que está expuesto la lechada en el fondo del pozo e indica el tiempo requerido para que el cemento resulte suficientemente fuerte para soportar el revestimiento. Bueno, el tiempo de cimentación. El tiempo mínimo requerido para el endurecimiento de la lechada por la deshidratación del cemento es el tiempo de 1.5 veces mayor que el tiempo de duración de las operaciones de cimentación. Es decir, si las operaciones duran 5 horas, el tiempo de fraguado del cemento tardará aproximadamente 7.5 horas. Bueno, el tiempo de espesamiento. El tiempo que se le da a una lechada para que permanezca lo suficientemente fluida para poder bombearse en el hoyo abajo se determina en condiciones de temperatura y presión. Bueno, y el tiempo de mezclado y bombeado. Es el tiempo mínimo para mezclar y bombear la lechada de cemento dentro del pozo hasta el espacio anular. Las consideraciones técnicas dependen del tiempo de bombeabilidad dependiendo del tipo de trabajo y las condiciones del pozo y el volumen de cemento que se desea bombear. Tiempo soltando los tapones. Es el tiempo requerido para soltar los tapones antes y después de la lechada de cemento para iniciar el desplazamiento. El tiempo que dura colocando cada tapón es aproximadamente de 10 minutos. Bueno, el tiempo de desplazamiento. El tiempo requerido para que la columna de cemento se desplace dentro del revestimiento hasta llegar al fondo del hoyo. Este factor está en función de profundidad de la sección a cementar, el caudal de bombeo y las propiedades del revestidor. Bueno, como siguiente siguen los aditivos. Los aditivos son una función para adaptar los diferentes cementos, los diferentes petroleros a condiciones específicas del trabajo. Pueden ser sólidos o líquidos o solución acuosa. Pueden ser requeridos para variar la densidad de la lechada, cambiar la fuerza de compresión, acelerar o retardar el tiempo de asentamiento, controlar la filtración y la pérdida de fluido y reducir la viscosidad de la lechada. Las cantidades de aditivos
secos son normalmente o son expresados en términos de porcentaje. Por eso el cemento por ciento BWC. Los aditivos líquidos normalmente son expresados en términos de volumen, por el peso del cemento, en galones por saco. Aceleradores. Bueno, se usan en pozos donde la profundidad y la temperatura son bajas para obtener tiempos de espaciamiento corto y buena resistencia a la compresión. Entre los más usados está lo que es el cloruro de sodio, silicato de sodio, el agua de mar y entre otros. Bueno, retardadores. Utilizados en secciones profundas donde de altas temperaturas promueven un asentamiento más rápido, hacen que el tiempo de fraguado y el desarrollo de la resistencia a la compresión del cemento sea más lento. Los más usados son los lignitos, azúcares y derivados celulósicos, extendedores. Bueno, se añaden para reducir la densidad del cemento o para reducir la cantidad de cemento por unidad de volumen de materia fraguada, con el fin de reducir la presión hidrostática y aumentar la compresión e incremento de tiempo de fraguado. Entre los más usados está la bentonita de 2 a 20%, el silicato de sodio y mezclas de 50-50 que pozolan de cementación Portland. Bueno, controladores infiltrados, aditivos que controlan la pérdida de la fase acuosa del sistema cementante frente a una formación permeable, previenen la deshidratación prematura de la lechada. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, el tema que yo les voy a exponer es acerca del equipo de cementación. Siguiente, por favor. Uno de los instrumentos que se utiliza es la zapata de revestimiento, cuya principal función es correr el fondo de la TR. Tiene un perfil redondeado para asistir la corrida del agujero. Una zapata flotadora es conocida cuando es corrida con una válvula de bola. Como podemos ver en la imagen, ahí se observa lo que es una zapata de revestimiento y cuáles son sus componentes. Siguiente, por favor. Cuello flotador. Es usualmente localizado 2 o 3 puntas sobre la zapata y actúa como un alto para los tapones de cemento. El cuello flotador asegura que habrá cemento sellando las últimas puntas de la tubería de revestimiento cuando se hace el bombeo, es decir, cuando el tapón se ha golpeado. Siguiente. El cuello flotador también contiene una válvula de bola, la cual previene que el cemento que se encuentra en el espacio anular fluya de regreso a la tubería de revestimiento cuando el desplazamiento haya terminado, como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. Centralizadores. Estos son ya sea de tipo de fleje con bisagra o sólidos de tipo espiral o rígido, y ambas sirven para centralizar la tubería de revestimiento en el hueco. Podemos observar en la imagen cuál es la diferencia entre una y otra. Siguiente, por favor. Las ventajas de la tubería centralizada. Bueno, una de las ventajas es que mejora la eficiencia del desplazamiento, reduce el riesgo diferencial de atrapamiento, previene los problemas clave del asentamiento y reduce el arrastre en pozos direccionales. Raspadores. Son cepillos de acero que pueden ser amordazados a la tubería de revestimiento y aseguradas con collares de parada. Son utilizados para remover físicamente el revoque, lodo gelificado y escombros. Cabezal de cementación. El cabezal de cementación conecta la línea de descargue de la unidad de cementación hacia la parte superior de la TR. Siguiente, por favor. Los tapones de cemento. Estos son utilizados para separar la lechada de cementación del espaciador o lodo para prevenir la contaminación. Los tapones son normalmente fabricados de goma y varios de los aparatos propios son utilizados para enganchar los tapones unos a los otros para que estos permitan una perforación más fácil y muchas veces se denomina perforable PDC. Bueno, los objetivos de los tapones de cemento son desviar la trayectoria del pozo arriba de un pescado o para iniciar la perforación direccional, taponar una zona del pozo o taponar todo el pozo y resolver un problema de pérdida de circulación en la tapa de perforación. Como podemos ver en la imagen, aquí es donde se muestra dónde van colocados estos tapones de cemento. Por favor, siguiente. Espaciadores. Estos no se pueden calificar como equipos ni tampoco como aditivos. Antes de bombear cualquier lechada, usualmente se bombearán una serie de limpiadores
espaciadores, incluyendo limpiadores, detergentes, lodo, desperdicio o alguna pastilla de viscosidad. Siguiente. El propósito de los espaciadores es más que nada separar físicamente el lodo del cemento. También otro propósito es remover el lodo, el revoque de la pared, del espacio anular, dejar mojada la tubería de revestimiento y la formación de aguas surfactantes, y proveer menos hidrostática de cabezal, es decir, reducir las presiones de bombeo. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, compañeros, mi nombre es Osvaldo David Martínez Idel y yo les voy a hablar un poco de lo que son las pruebas de cemento. Las recetas de cemento deben ir probadas en concordancia con las 10 normas API. La muestra mezclada fresca que incluya cemento, agua, mezcla y químicos en el equipo de perforación será entonces probada en el laboratorio antes del trabajo. El tiempo de fraguado. En este medio es utilizado un portador de fraguado de alta presión a alta temperatura. Comprende un contenedor cilíndrico rotativo de la lechada con un remo estacionario, siendo todo el lote encerrado en una cámara de presión, y es capaz de simular condiciones de pozo, condiciones de yacimiento hasta 500 grados y un exceso de 25.000 psi. La densidad de la lechada. Esto es típicamente un medio utilizado por balance presurizado. Es similar a lo que es una balanza de lodos, solamente que aquí se presuriza el cemento. Es decantado y después presurizado con una probeta. La pérdida de agua o filtrado, también se utiliza un filtro prensa en el cual es sometido el cemento de 100 a 1000 psi para ver cuánta pérdida o filtrado de agua tiene. La permeabilidad. La permeabilidad puede ser medida utilizando equipos de permeabilidad, pero por lo general es un parámetro principal para las pruebas del cemento. Bueno, los problemas más comunes y cómo prevenirlos. Lo que vamos a encontrar en los problemas que tienen el cemento son la falta de agua, la falla de la unidad cementadora. Por eso mismo se prueba la unidad antes de iniciar la operación, y si falla, no se inicia la cementación hasta que se repare y tenga las condiciones debidas. La pérdida parcial y pérdida total de la circulación. Si es pérdida parcial, es recomendable bajar el gasto de bombeo para reducir la presión. También tenemos lo que es la fuga en la cabeza de cementación y se reemplaza de inmediatamente. Falla la unidad almacenadora de cemento, lo que sería el silo. Tratar de corregir la falla y tener una línea unida al aire del equipo. Desplazar la lechada, que el exceso de cemento caiga en la presa de asentamiento. Dejar la descarga de la línea a flote a un elemento de la cuadrilla, estar pendiente, y cuando salga el cemento que se descarga en el contenedor de recortes. Al desplazar la lechada también se encuentran problemas que fallen las bombas del equipo. Terminar de desplazar con la unidad de alta, como normalmente se hace. Y las fugas en las uniones de los standpipe, cambiar los empaques uniformemente, y en los descontroles de pozo que podemos encontrar se tiene que efectuar el procedimiento de cierre o de preventores. Bueno, eso es todo por mi parte, compañeros, muchas gracias por su atención.